Aquí estamos, hermano, aquí estamos conectados. Amén. Gloria. Aleluya. Ok, vamos a ver. ¿Ven, ven la diapositiva? Amén. Ajá. ¿Y por qué yo? Una mirada profunda. El capítulo 5 del libro de Josué. Eso. Entonces una pregunta. ¿Ustedes me están mirando? Porque yo no veo. Sí, Sí, a usted también. Sí, lo Ah, vemos. oh, ok. Es ¿qué que hicieron? no me aparece aquí. Excelente. Excelente. Ok. Bien, mis amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, nosotros estamos mirando el capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a dar una mirada profunda a este capítulo, ya que este capítulo tiene algunos puntos muy importantes que nosotros queremos mirar, ¿verdad? De manera profunda. Yo sé que la mayoría de los que están aquí estudian la Biblia y eso es importante. Quisiéramos estar mirando dentro de la introducción. Yo voy a estar introduciendo este capítulo precisamente con lo que trata este capítulo. Trata sobre lo que es la circuncisión. En el contexto histórico y cultural, todos conocemos ya cuál es el contexto histórico en el cual está pasando este pueblo y también conocemos parte de la cultura. Dios, desde que eligió a Abraham, le dijo que él quería y en el momento que Jehová Dios había dicho que le iba a dar una descendencia, también le dijo de qué manera la quería. Así que el pueblo tuvo una cultura única debido a que Dios estableció órdenes diferentes, hizo un pacto con Abraham, lo cual lo diferenció de todas las demás naciones de la tierra. Vamos a mirar el desarrollo del capítulo 5, como le decía, es de 15 versículos. Durante ese desarrollo vamos a mirar la circuncisión de los israelitas, vamos a ver la celebración de la Pascua y como último punto queremos ver la aparición de un comandante del ejército del Señor. Yo creo que ese punto para mí es wow, es épico, así que con la ayuda de Dios queremos estar hablando sobre estos puntos. Algo que me gustaría antes de quizás introducir el punto es que aquí podemos mirar algunas definiciones que vamos a estar mirándola más adelante. Si alguien por alguna razón no lo conoce, quiero definirlo desde ahora porque hay puntos que vamos a estar tocando más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de la circuncisión, esto ya lo hemos hablado en otro momento, se trata del corte del prepucio como señal del pacto entre Dios y Abraham. Eso se dio en el capítulo 17 del libro de Génesis, cuando no existía pueblo, cuando apenas había un hombre que había decidido creerle a Dios. Allí el Señor le habló a este hombre y le hizo pacto con él y él tenía que cumplir. ¿Y cómo iba a él a cumplir su parte? Circuncidando a todo varón. La Pascua es una fiesta que conmemora la liberación de Egipto y la protección de Israel. Nosotros vamos a estar mirando que en este capítulo el pueblo celebra la Pascua. Y cuando la celebra, esta Pascua tiene un significado y es la conmemoración de la liberación cuando este pueblo estaba esclavizado en Egipto. Vamos a estar mirando también el maná. ¿Qué es el maná? El maná es un alimento sobrenatural y decimos sobrenatural porque rompe la ley de la física. No hay forma, no hay tierra en el aire,
no hay tierra en el cielo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo comía maná, Dios le mandaba maná. Así que esto era algo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Es lo natural de Dios cuando se conecta con lo natural de la tierra. Y eso hace que se convierta en algo sobrenatural. Para Dios eso no es sobrenatural, pero para nosotros, para el humano que vive en lo natural, entonces se convierte en algo sobrenatural. Así que el maná fue un alimento sobrenatural que Dios le dio a Israel durante la estadía en el desierto. Vamos a estar mirando de que inmediatamente el pueblo entra a la tierra, el maná que Dios había prometido cesa, deja de caer porque el pueblo empieza a comer. Así que cuando usted escuche la palabra maná, eso es el maná. Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal fue un lugar donde Dios quitó el oprobio de Egipto. Y quisiera que le ponga ojo a este punto porque también lo queremos definir. El oprobio de Egipto, nombre que significa rodar, remover. Y eso lo vamos a estar mirando en detalle. Y en el último punto que queremos también traer el significado. ¿Qué significa? Príncipe de Egipto de Jehová. Príncipe del ejército de Jehová, perdón. Príncipe del ejército de Jehová. Posible manifestación divina que dirigía la conquista de Canaán. Vamos a ver. Eso lo vamos a estar mirando en el último punto porque en ese capítulo hay algo muy hermoso y lo hermoso de ese capítulo es que el que se presenta dice, vengo como príncipe ahora, dando a entender que él estaba en otro momento, pero no como príncipe. Así que ese punto lo vamos a tratar bien. Con la ayuda del Señor. Quise traer las definiciones para que podamos quizás comprender. Bien, quisiera introducir de esta manera. Dice que el pueblo de Israel, al llegar, dice que cuando estaban todos los reyes de los amorreos, los que estaban al otro lado del Jordán, del occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, ellos oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Dice la escritura, estoy leyendo en el versículo 1, dice que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Nosotros podemos mirar, amados, que este pueblo de Israel, al salir, venía dirigido por un comandante llamado Moisés. Moisés, al salir de Egipto con este pueblo, hizo grandes hazañas. El pueblo experimentó un liderazgo que sin duda venía dirigido por el Eterno. Y esto es debido a que en un momento Jehová le dijo a Moisés, le dijo, mira Moisés, yo voy a salir y voy a hablar contigo. Y de la manera que yo voy a hablar contigo, todo Israel va a conocer y te va a temer, porque yo lo voy a hacer a vista de todos ellos. Dice la escritura que en un momento Jehová descendió en una nube y el pueblo miraba desde sus tiendas cómo Moisés podía hablar con Dios como un hombre hablaba con otro hombre. Jehová le hablaba, Moisés respondía. Moisés le hablaba, Jehová le respondía.
y dice que las rocas se quebraban, habían nubes, salían rayos, y el pueblo tuvo miedo. Y dijo Moisés, tú debes de hablar siempre con ese Dios, no nosotros. Y se cumplió tal cual lo que Jehová le dijo. El pueblo te va a temer. Luego de eso, el pueblo caminó durante 40 años en el desierto. Y al terminar el libro de Deuteronomio, nosotros vimos cómo Moisés hace una transición de liderazgo debido a que había llegado el momento de la partida de Moisés. Pero todas las cosas que Dios había hecho antes de Moisés llegar, todos los pueblos lo sabían, y eso lo vimos cuando los moabitas, alguien hágame memoria, ¿cómo se llaman? Los moabitas eran, ¿verdad? Cierto, a donde estaba el profeta Balac. ¿Quién me hace memoria? Eran los moabitas, sierva. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Ok. Resulta que en el capítulo 17 aproximadamente del libro 21 de Deuteronomio, no es de Deuteronomio, es de Números. Vamos a mirarlo aquí. Jorge. Ajá, sí. Moab. Exacto, los moabitas, exactamente. Gracias. Podemos mirar ahí cómo ellos se apercibieron de que venían los israelitas, y el rey se dio cuenta de todo lo que estaban haciendo y tuvo miedo y llamó a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo. Y esto él lo hizo porque el ruido fue muy grande. Toda la tierra supo lo que Israel le había hecho a los egipcios. Y Balac quería que este pueblo sea maldito. Así que aquí se repite la misma cosa. Todas las cosas que nosotros vimos que le pasó a Moisés con el pueblo, iniciando el liderazgo de Josué, nosotros vemos que también se repite con Josué. Y dice que la entrada de la tierra prometida, el libro de Josué narra la entrada triunfal de los israelitas en la tierra prometida, cumpliendo así la promesa divina. Detalla la batalla, la conquista que llevaron los israelitas a establecerse en Canaán, mostrando la fidelidad de Dios. La promesa de los patriarcas subraya el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, reafirmando su pacto con el pueblo de Israel. Es decir, nosotros cuando vemos a un pueblo que entra a esta tierra prometida, lo que estamos mirando es a un Dios que está cumpliendo promesa. Dios le habló claramente a Abraham y le dijo: yo le entregaré a tu descendencia esta tierra. Y hay una parte que el Señor le agrega en el capítulo 22, porque primero le hace la promesa en el capítulo 17, pero en el capítulo 22 de Génesis vemos cómo el Señor le agrega algo. ¿Y qué Dios le agrega? Dios le agrega a esa promesa algo que no le había dicho a Abraham. Le dice que Él le va a entregar las puertas de sus enemigos. ¡Wow! O sea, está diciendo que el pueblo de Israel tenía garantizada la promesa de ser el pueblo que va a enumerar o que va a reinar en esta tierra prometida. Las 10 naciones que habían ahí se tenían que ir porque Dios ya lo había prometido. Pero esto tenía una condición. Esta promesa tenía una condición. ¿Y cuál era la condición de esta promesa? Eso es lo que vamos a estar mirando. Dice que durante la preparación del capítulo 5,
Dice, prepara al pueblo de Israel para una nueva vida en la tierra prometida de Canaán, marcando un nuevo comienzo. Y ahí nosotros vamos a ver el tema de la circuncisión como un rito. La circuncisión reafirma la identidad del pueblo de Israel como el pueblo elegido de Dios y su compromiso con él. Israel tenía garantizada la victoria, pero había algo que Israel tenía que cumplir, y era específicamente cumplir con la circuncisión. Habíamos dicho que era la circuncisión. También había otra cosa que ellos tenían que hacer, era la celebración de la Pascua, porque la celebración de la Pascua simboliza la liberación y el compromiso del pueblo de Israel con la alianza divina, reforzando su vínculo con Dios. O sea, dentro de las cosas que miramos en este capítulo es que el pueblo estaba comprometido no solamente a salir a la guerra, no solamente en llegar y tomar posesión de ella. Era importante cumplir con la circuncisión, porque esto era lo que sellaba el pacto de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y la celebración de la Pascua no podían olvidar, porque Jehová le había dicho a ellos, cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, a esa tierra, no quiero que ustedes digan que fue por sus fuerzas. Así que Dios establece la fiesta de la Pascua para que ellos hagan memoria. ¿Memoria de qué? Memoria de que fueron libertados. Memoria de que fue Dios que los sacó de Egipto. Así que entrando a la tierra, Jehová Dios quiere que ellos hagan las dos cosas. Número 1, la circuncisión. Número 2, la fiesta de la Pascua. ¿Y por qué hablamos de la circuncisión? Y ¿por qué hablamos de esto? Mire, dice que la salida de Egipto bajo el liderazgo de Moisés fue una liberación de esclavitud. La salida de Egipto simboliza la redención y la liberación para los israelitas, marcando un cambio fundamental en su historia. Cuando Moisés llega a Israel, llega a Egipto, el pueblo que él saca era esclavizado. Moisés, bajo su liderazgo, dice que fue fundamental para guiar a los israelitas hacia la tierra y establecer la identidad como nación elegida. Y todos conocemos que Dios le entregó leyes, estatutos y ordenanza luego que lo liberta. También le da una identidad nacional. La conducción de Moisés ayudó a los israelitas a formar su identidad como un pueblo elegido y unido en su camino hacia la libertad, pero sobre todo dirigido por un líder. En cuanto a este punto yo lo toqué ahorita, pero bien, lo voy a mencionar nuevamente. La transición del liderazgo de Josué. Josué asume su liderazgo tras la muerte de Moisés, uniendo al pueblo bajo su nuevo propósito. Entrando a grandes desafíos, Josué lidera la conquista de Canaán, enfrentándose a varias ciudades y pueblos. La promesa de la tierra, la misión de Josué es llevar al pueblo a la tierra prometida, cumpliendo las promesas hechas a sus antepasados. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Moisés ahora que toma el pueblo y va a entrar? Lo primero que él hace, y es lo que debe de hacer, es cumplir con un pacto que se dio en el Génesis capítulo 17, versículo 10, dice de esta manera: este es mi pacto. O déjame ver si alguien lo puede leer por ahí. ¿Quién puede buscar Génesis 17, versículo 10, 11 y 12? Génesis 17. Versículo 10, 11 y 12. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Amén.
Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ujú, Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ujú. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Amén. Exacto. Se fija. Entonces, ¿qué pasó? Mire, el pueblo de Israel, y lo vamos a ver más adelante, una de las razones por la cual Israel siempre perdía sus batallas era por el incumplimiento del pacto. ¿Qué pasa? Hubo una nación que salió y todos eran circuncidados bajo el liderazgo de Moisés, y durante todo ese tiempo el pueblo, mejor dicho, los que nacieron de 20 años hacia abajo, fue la generación que entró a la tierra prometida, pero todos los que estaban circuncidados, ellos murieron en el desierto. Hubo un descuido después de que esto sucedió, después que el pueblo pecó, y en el camino o durante sus 40 años en el desierto, no continuaron con este cumplimiento, y esto era parte de la promesa, esto era parte del compromiso, mejor dicho, que el pueblo tenía. Recuerden que Dios le había dicho al pueblo que ellos iban a ser una nación grande y que Dios le iba a entregar la tierra. Pero lo que Dios le dice a Abraham era que la señal del pacto era que él tenía que cumplir un compromiso. Y ese compromiso era la circuncisión, ¿verdad? Ellos tenían que quitarle el prepucio a todo varón. Ahora, ¿qué hizo en el versículo 2 del libro, capítulo 5 del libro de Josué? Dice que en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, hazte un cuchillo afilado y vuelve a circuncidar por la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. ¿Cuál fue? Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra que habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Esto indica, mis amados, que dentro del mismo liderazgo de Moisés hubo un descuido con la circuncisión. El pueblo tuvo mucha parada y en momentos ellos tuvieron batallas que ganaron, mas sin embargo no era porque ellos estaban cumpliendo. Hubo un momento incluso que Jehová le dijo a ellos que la razón por la cual Dios le entregaba a este pueblo no era porque ellos eran fiel, no era porque ellos eran fiel al compromiso, fiel a lo que Dios le había dicho, fiel al cumplimiento de las ordenanzas, las leyes, sino más bien porque el mismo pueblo que Dios estaba sacando era idólatra. O sea, todos los cananeos, los feos, los heteos, etcétera, etcétera, todos ellos eran idólatras y ellos habían hecho que la ira, mejor dicho, que la maldad de ellos subiera ante la presencia de Dios, y a este pueblo que Dios escogió, que no había cumplido con el pacto, eso es lo que estamos leyendo ahí, que esa generación, la que Dios le promete que va a entrar, nació en el desierto, esto nadie lo hizo. Pero tampoco vimos a un Dios exigiéndole que lo circuncidara. Así que ahora que ellos van a entrar a la tierra,
Jehová le dice a Josué que Josué debe de tomar un cuchillo y empezar a circuncidar a todo varón, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejará ver la tierra a la cual Jehová le ha jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. O sea, aquí el versículo deja claro que a esas personas que murieron en el desierto, Dios le dijo a ellos que esa tierra se la iba a dar, pero al ello incumplir, adorando a otros dioses y yéndose tras la reverdía, Jehová dijo que no iban a entrar a la tierra, dando a entender que Dios no invalidó su pacto, sino más bien que la consecuencia de ello haber dejado a Dios fue lo que lo llevó a no entrar a la tierra, no porque Dios quiso. Versículo 7 dice que a los hijos de ellos que le había nacido, que le había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Se fija? Entonces, la circuncisión simboliza la alianza entre Dios e Israel, marcando la identidad del pueblo con su fe, pero también con ese cumplimiento. Este ritual reafirma el compromiso del pueblo de seguir los mandamientos de Dios y vivir en su conformidad. Si el pueblo no ejerce la circuncisión, ese acto, ya siendo grande, es sufrir, porque ellos tuvieron que sufrir. Dice que, le voy a leer el versículo, y dice, y Jehová dijo a Josué, hoy, eso lo vamos a mencionar ahora, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Esta acción que hicieron ellos marcó un antes y un después, porque ellos tuvieron que empezar a recordar ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Josué y Caleb, que todavía estaban con ellos, eran los únicos circuncidados. Después de ahí, ninguno. Así que Josué sabía cuál era el compromiso que él tenía para que Dios pueda cumplir con su promesa en la tierra prometida. Quiero hablar sobre la importancia del nombre de Gilgal, su nombre y su origen. El nombre de Gilgal se deriva de la palabra hebrea que significa rodar, simbolizando la liberación de la venganza, fidelidad de Dios. Gilgal se ha convertido en un recordatorio constante de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, marcando un nuevo comienzo o una nueva era para Israel. En ese lugar simboliza no solo la liberación de la venganza, sino también el inicio de una nueva era en la vida de Israel. Israel ahora va a experimentar la comida. Imagínese usted 40 años en el desierto solo comiendo maná. Todos conocemos la historia, cómo este pueblo llegó a expresar, incluso a pecar con su boca porque se sentían cansados por comer y la promesa que dio por comer maná del cielo, ¿verdad? Ahora bien, hay una parte aquí en el versículo 9. Quisiera que alguien pueda leerlo conmigo, el versículo 9. Versículo 9 al 11. Donde vamos a estar hablando, mirando esto de Gilgal, del mismo capítulo 5. ¿Quién lo puede leer? Amén. Amén, hermano. Sí, por favor. Dice, y Jehová dijo a Josué,
Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua y los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Wow, tremendo. ¿Se fijan? Comieron Entonces, diferente. sí, empezaron a comer diferente. Ahora, el versículo dice, y Jehová quitó de ustedes el oprobio de Egipto. ¿Ha podido definir usted esto? ¿Qué es el oprobio? ¿A qué se refiere Jehová cuando habla? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, y quitó Jehová el oprobio de Egipto? Yo no conozco esa palabra, pero fue como quitar, ¿verdad? El dolor que ellos pasaban allá en Egipto, todo el sufrimiento que tenían. Amén. Ya. Así mismo es. Así mismo es. El oprobio de Egipto se refiere a la vergüenza y a la humillación que los israelitas sufrieron durante su esclavitud allá en Egipto. Cuando nosotros miramos en este capítulo, se menciona en el contexto de la circuncisión de los israelitas después de su entrada a la tierra prometida. Es decir, el pueblo se quita el prepucio, hace la circuncisión, se quedan ahí. Pero luego de ahí el Señor, cuando ellos ya descansan, que van a entrar, Jehová le dice, hoy, wow, le he quitado el oprobio, la esclavitud, la marca, la vergüenza, la humillación, todo lo que ustedes pasaron, hoy se lo quito. El oprobio de Egipto se puede referir a varias cosas. A la esclavitud y a la opresión que los israelitas sufrieron en Egipto. Número 1. La vergüenza y la humillación que los israelitas sintieron al ser tratados como esclavos y al ser obligados a adorar a los dioses de Egipto. Ustedes recuerdan que Israel no entró como esclavo. Ellos entraron siendo hermanos del hombre más importante de Egipto. Dice la escritura que luego se levantó un faraón y ese faraón empezó a mirar cómo este pueblo se multiplicaba. Así que ellos decidieron, antes de que este pueblo, decía a faraón, antes de que este pueblo se mezcle o ¿cómo se dice la palabra? Se alinee con otros pueblos y no armen una revolución, por temor a que ese pueblo se le vaya a rebelar, dice que lo esclavizó y no tuvo temor de que ellos eran Muchísimo. hermanos de un hombre que ayudó a Egipto y al mundo a que no murieran del hambre. O sea, ese hombre decidió olvidarse de eso. Cuando la escritura dice, porque él lo hizo porque no conoció a José. La palabra que se utiliza ahí en el hebreo no es un conocer que usted y yo manejamos. No es como que él no sabía quién era José, sino más bien que él decidió ignorar quién era José, porque José era parte de la cultura egipcia. Lo que José hizo, amado, dentro de la cultura egipcia era imposible ignorarlo, era imposible olvidarlo. Además de la manera en la que Dios puso gracia a este hombre. Otra cosa que simboliza
cuando el Señor dice que quita el oprobio de Egipto, también se refiere a la vergüenza y la humillación que los israelitas sintieron al ser tratados como esclavos y al ser obligados a adorar a otro Dios. Ese ya lo dije. La falta de circuncisión y el incumplimiento de los mandamientos de Dios que caracterizó a los israelitas durante su estancia en Egipto. No hay evidencia de que los israelitas estaban circuncidados todos. ¿Por qué? Porque durante ellos estuvieron camino cuando ellos estuvieron en el desierto, Moisés tuvo que circuncidarse y lo hizo, tuvo que circuncidar a su hijo. Era como que nadie se lo había exigido. Era como algo, bueno, está bien, él no está circuncidado, no hay problema. Eso es algo que obviamente es parte del pacto, pero el pueblo al estar esclavizado, muchos se habían olvidado de esto. Así que también esto indica que en un momento determinado Israel se había olvidado de esto. En general, el oprobio de Egipto se refiere a la condición de esclavitud y de pecado en la que se encontraban los israelitas antes de su liberación y su entrada en la tierra prometida. Bien. Ok. Vamos a mirar. Ok, esta parte ya la hablé. Le decía que una de las cosas que significa la circuncisión es la renovación de la alianza. Eso se lo había dicho, ¿verdad? Es ellos renovando su alianza. La circuncisión actúa como un símbolo de renovación de alianza, asegurando el compromiso del pueblo con Dios. También estaba la identificación del pueblo. Este acto garantiza que la nueva generación se identifique como parte del pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Así que Josué tiene como compromiso hacer esto. Recuérdese que el pueblo le había dicho a Josué. ¿Qué le había dicho el pueblo? Asegúrate de que Jehová esté contigo. Si Jehová está contigo, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. Así que Moisés empieza a hacer un censo, se da cuenta de que hay mucha gente que no se ha circuncidado y él hace lo posible de que esto se haga. También, luego de eso, vimos que él también provocó de que los israelitas celebraran la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué había que celebrar la Pascua? La celebración de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua tiene un gran significado. La Pascua es importante, es un importante recordatorio de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Simboliza la libertad y la renovación. También está la reafirmación de la identidad. ¿Por qué? Celebrar la Pascua reafirma la identidad cultural y espiritual del pueblo. Los israelitas, la espiritualidad del pueblo israelita, ayudándole a recordar su historia y su tradición. La entrada en la tierra prometida, la celebración de la Pascua también marca la transición del pueblo hacia una nueva etapa en su vida en la tierra, simbolizando esperanza y nuevo comienzo. Ellos, antes de entrar, había que celebrar esa Pascua porque iban a gozar ahora de todo lo que Jehová Dios le había prometido, pero no podían ignorar que fue Jehová que lo libertó a ellos y que el día de la Pascua, Dios, murieron todos los primogénitos de Egipto, mas sin embargo, la vida de aquellos que obedecieron en comer, en celebrar la Pascua, vivieron. Ahora vamos a tocar el último punto. El último punto que habla sobre el varón con la espada
desenvainada. Estos son, déjeme ver, 1, 2, 3, 4. Son como 4 versículos, así que ya terminamos. Pero aquí quiero tocar algo muy importante. Dice acá, bien, antes de eso, déjeme ver que no le había mencionado. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal, ya le mencioné eso. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Ok, el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto también fue algo muy importante, ¿verdad? Desde que entraron, como Dios le había dicho que lo iba a alimentar a ellos en toda su trayectoria por el desierto, ellos llegaron a la tierra prometida, el pan al día siguiente cesó. Ya no más pan. ¿Por qué? Porque ya habían entrado a la tierra prometida. Así que el pueblo empezó a experimentar algo nuevo, y esto fue un nuevo comienzo, porque hubo una generación que nunca vio otra cosa. Hubo una generación que lo único que vio fue eso, porque nació en el desierto. Amén. Ok. Versículo 13 dice, Josué tiene un encuentro. ¿Con quién? Con un varón con la espada desenvainada. ¿Qué significa eso? El varón que se le presenta a Josué es alguien específicamente listo para pelear. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Había que tener una valentía grande para hacer esto. Había que tener una valentía grande. ¿Qué piensa usted? Había que ser valiente, ¿sí o no? Está guapo, suece. Amén. Dice, él le respondió, no. Oiga la respuesta que le dice, no. Mas como príncipe del ejército he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice, Señor mío, a su siervo? Wow. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué lo hizo así, o así lo hizo. Antes de yo definir esto, yo quiero saber, ¿qué creen usted? ¿Con quién estaba hablando Josué aquí? ¿Quién dice? ¿Quién habla? ¿Quién opina? ¿Quién tiene la valentía? ¿Quién no se durmió? ¿Quién está despierto? Sí, era Jesús. ¿Quién era? Jesús. Amén. ¿Quién más? Yo creo lo mismo. Creo lo mismo. Eran dos generales. ¿Y qué evidencia nosotros podemos ver aquí para creer que era Jesús? Porque dice claramente que era un varón. Varón. Una espada. Porque él le dice que de ninguno de los dos era. Amén.
¿Quién más? ¿Quién más me da su opinión? La opinión es para todos. Todos pueden hablar, todos los que están conectados. Tan tímido. Mm. Tan tímido. Ok. Se entiende también. Bien, vamos a hablar de algunas evidencias en este capítulo. Hay muchas, creo que el texto habla por sí solo. El texto habla por sí solo. Muchos interpretan, hablan de que este personaje era un ángel. Otros interpretan que era el arcángel Miguel. Otros hablan y creen que simplemente fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver el texto y vamos a analizar algunos puntos en este texto. Dice, el encuentro de Josué. El encuentro de Josué con el comandante celestial es un momento clave que establece el tono para la conquista de Jericó. Aquí nosotros vemos instrucciones divinas. El comandante celestial proporciona instrucciones cruciales que guiarán a Israel en su misión de conquistar la ciudad de Jericó. Vemos también la presencia de Dios. Este encuentro resalta la presencia activa de Dios en su misión, reafirmando su liderazgo. Bien, punto número 1. Dice que estando ellos allá en Jericó, Josué alzó sus ojos. Fíjese, cuando él alza sus ojos, él está mirando a alguien que está por encima de, porque él tuvo que mirar hacia arriba. ¿Y qué dice que ve? A un varón que estaba delante de él. O sea, de pronto él se da cuenta que hay alguien que está al frente, pero el hombre está parado. Él tiene que mirar hacia arriba. Significa que el que estaba al lado de él era mucho más grande. Pero él tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, la espada estaba fuera del lugar donde se guarda. Dice, y Josué, ¿sabe lo que hizo? Yendo hacia él, o sea, se acercó. ¿Qué le recuerda eso a usted? ¿Qué le recuerda? Le decía que la mayoría de las cosas que le sucedieron a Josué fueron las mismas repeticiones de lo que le había sucedido a Moisés. Cuando Moisés se acercó a la zarza. Exactamente. Cuando nosotros miramos que Moisés estaba ya en el desierto, él dice que de pronto él ve una zarza que ardía y no se consumía. Pero lo interesante del asunto era que cuando la voz se escucha, dice la escritura, que el ángel le habla en medio de la zarza. ¿Y qué le dice? Quita el calzado de tus pies. Pero antes de decirle eso, es porque él decide acercarse, lo mismo que hace Josué. Josué, yendo hacia él, se acercó, lo mismo que hizo Moisés, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué sabe que él va a conquistar una tierra, que él va a pelear. Y él se le acerca y le pregunta este tipo de pregunta. Ahora, él le respondió, no. Oye lo que le dice, no. Ese no le está diciendo, no le está respondiendo específicamente a Moisés, porque Josué, quiere saber cuál de las dos, pero él le responde con un no.
Ahora, lo que viene después de ahí le deja muy claro quién es él. Él le dice, no, mas como príncipe de Jehová he venido ahora. Cuando él le dice, como príncipe de Jehová he venido ahora, significa que él estaba ahí, pero de otra manera. Significa que él había estado de otra forma, otra manifestación. El mismo que le dijo a Josué, a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es el mismo que le está hablando a Josué. Nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo, como decía nuestro hermano Carlos. ¿Por qué creemos que sí era nuestro Señor Jesús? Primero, porque él le responde de la manera que viene. Yo vengo ahora como príncipe del ejército. Aquí le está hablando de un símil, una comparación. Él le dice, yo no vengo ahora como yo estaba con Moisés, ahora vengo como un príncipe. Ok. Dando a entender que la naturaleza a la cual él iba a ser no necesariamente era lo que él era. Estamos hablando de alguien multifacético, alguien que podía cambiar su rol, que podía ser guiador, podía ser príncipe, podía ser guerrero, podía ser diferentes cosas. Y él en este momento le expresa y le dice, no, yo he venido como príncipe. Entonces Josué, ¿qué hizo Josué? Se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Otro punto importante. En la mayoría, cuando vemos la manifestación de un ángel, nunca ningún ángel ha recibido adoración. Si usted se fija, cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis allá en la isla de Patmos, encontramos que el ángel, le dice, oye, tranquilo, párate de ahí, muchacho, no me adores. Nosotros somos consiervos, o sea, le servimos al mismo Señor. Así que no es un ángel, porque ningún ángel recibe adoración. Josué se postró y le adoró, dice el texto. Vamos a seguir leyendo. Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Otro punto importante. Josué lo reconoce como su señor. Lo mismo que vio y lo mismo que dijo, ¿cómo se llamaba este rey? David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Asimismo, le dice y se pone a la disposición. Y él le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El hombre que Dios ha escogido como líder, el hombre que Dios lo ha preparado, que Moisés le puso a la mano, está frente a alguien que no lo puede mirar igual. Él no está mirándolo como alguien como tú y como yo. No, él le dice mi Señor y se pone presto a recibir órdenes. El versículo 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, como se había dispuesto a hacer lo que diga su Señor, así lo hizo. Evidencia que sugieren que este ángel era Jesucristo es la descripción es la siguiente. El ángel
El ángel se describe como un guerrero con una espada desenvainada en su mano. Esta descripción es similar a la descripción de Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13 y 18. Hermana Nina, búsquemelo ahí, por favor. Perdón, hermano, ¿cuál fue que dijo? Apocalipsis, capítulo Ok. 1, versículo 13. Amén. Alguien, Dice, perdón, y alguien que pueda buscar después de ese texto Isaías, alguien que me pueda buscar Isaías 6:5. Ok. Y otra persona que tome Hebreos 1:6. Y ok, ya estamos concluyendo, mis hermanos. Ya concluimos. Esta es la última parte, pero es muy importante hablar de esto. Léalo, mi amada. amén, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Siga hasta el 18. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y Amén. sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, Aleluya. y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Amén. Amén. Por eso miramos aquí que la descripción de este ángel no era un ángel, sino que era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ok, la autoridad también que tenía el ángel. Cuando nosotros miramos el versículo 5, déjame ver el 13, dice que estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, el ángel a quien él está mirando, el varón que él está mirando, es alguien que está listo, con autoridad. La espada es lo que simboliza. Dice, el ángel se presenta como el príncipe del ejército del Señor, lo que sugiere que tiene una autoridad superior a la de los ángeles comunes. Esto es similar a la autoridad que se le atribuye a Jesucristo, quien es descrito como el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. ¿Quién lo tiene? Amén, Sí. hermano. Dice así, Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? Amén. Jehová. ¿A quién vio? A Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo dice el príncipe que él es? ¿Cómo dice cuando nosotros leemos? El versículo 14 dice, y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Así quien está hablando ahí tiene autoridad superior a todos los ángeles. Otro punto que podemos resaltar es la adoración del ángel. Josué se postra ante el ángel y lo adora. Esto es similar a la adoración que se le atribuye a Jesucristo en la Biblia, quien es descrito como el objeto de adoración de los ángeles
Y los creyentes, Hebreos 1:6, ¿quién lo tiene? Hebreos, Hebreo 1:6. capítulo 1:6. Capítulo 1, versículo 6. Amén. Lo voy a leer si nadie lo tiene. Léalo, por favor. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y como dice, déjame leerlo yo. O Apocalipsis 8:14. Déjame ver si es así exactamente. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Ahora sí. Versículo 8. Si no lo tienen, lo leo yo. Y cuando Amén. hubo tomado el libro, los Ajá. 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron Hasta delante el del 14. Cordero. Siga. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ujú. Sígalo hasta el 14, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono Aleluya. y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí nosotros miramos, mis amados, cómo nuestro Señor Jesucristo es el único objeto de adoración. Ningún otro ser recibe adoración. No hay un ángel que reciba adoración. No hay un arcángel que reciba adoración. El único que recibe la adoración y es objeto de adoración es nuestro Señor Jesús, porque el Padre así le plació. Él dijo que Él hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. La conexión con la Trinidad, algunos estudiosos creen que la aparición del ángel en Josué 5, 13, 15 es una manifestación de la Trinidad, con el ángel representando al Hijo y la voz que hablaba desde el cielo representando al Padre. Es decir, algunos interpretan que al llegar este varón y escuchar esa voz que venía de allá representaba la Trinidad. Así que Jesucristo mismo siempre ha estado en medio nuestro. Muy importante, ¿verdad? Ok. Déjame ver qué más tenía yo aquí para dar. La tipología. Algunos estudiosos creen que la aparición del ángel en Josué 5:13 es una tipología de la venida de Jesucristo, quien es el verdadero príncipe del ejército del Señor. O sea, esto que nosotros miramos, mis amados, en este capítulo, enmarca que Jesucristo siempre ha estado en medio del pueblo israelita. Siempre. Que nosotros pudimos mirar en todo lo que hemos visto acá. Vimos el cumplimiento de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, el significado de la circuncisión, la fidelidad de Dios y el pacto que se hizo, la renovación. Déjenme ver
que ya nosotros terminamos, pero no le voy a... Tenía otra cosa ahí que le iba a dar, pero ya está bien para que no me guinden. Ok. Rurururum. ¿Por qué que no se me quiere poner el último? Ok, lo voy a leer así. No sé qué quiere, que no se quiere poner. Ok. Mira. Le doy y no se quiere poner. Ok. Está bien. Pues, mis amados, en conclusión, permítame hacerlo de esta manera, ya que no se quiso poner. En conclusión, la identidad del podemos mirar que la identidad del pueblo de Israel, el capítulo 5 establece claramente la identidad del pueblo de Israel, elegido por Dios, marcando el camino hacia la conquista de Canaán. También miramos la circuncisión, vimos la promesa. A través de la circuncisión se reafirma el compromiso del pueblo con la promesa de Dios y su misión divina en la tierra. Y el comandante celestial, ¿verdad? Que es un encuentro con algo celestial que empieza a tener este líder. Así como Moisés tuvo un encuentro celestial, así también Josué tiene un encuentro celestial para ser guiado. Y él deja que ese líder que llega como representante, como líder, él permite ser liderado. Esto es todo lo que tenemos por hoy. Hay algunas preguntas que vamos a hacerlas como motivo de realmente, nada más voy a hacer dos, la demás la voy a hacer ya mañana. La vamos a hacer mañana. Sé que posiblemente el tiempo ya se nos ha ido un poco. ¿O qué creen? Tengo 5 preguntas. ¿La hago las 5 o no? 2. Sí, hágalo todo. Ok. Bien. Si no la sabemos, usted la responde usted mismo. Gloria al Señor. Vamos a preguntar. Déjame ver por cuál empiezo. Ok, quiero preguntar, ¿por qué Josué circuncidó a los israelitas en este capítulo 5? ¿Por qué fue ¿Por qué? Porque todo lo que habían salido de la esclavitud, todo eran circuncidados, pero lo que habían nacido ahí en el desierto, ellos no habían sido circuncidados. Entonces, tenían que circuncidarse para poder, bueno, para poder recibir, creo que o poder llegar a la tierra prometida. No me Amén. acuerdo bien las respuestas. Bien, excelente. O sea, la razón principal, o sea, la respuesta primeramente es así. La razón por la cual, o respondiendo a la pregunta, ¿por qué José lo circuncidó? Fue exactamente por lo que usted mencionó. Ahora, José circuncidó a los israelitas porque durante el periodo del barguandeo, o durante el periodo que ellos estaban andando como vagabundo, ¿verdad? En el desierto, la circuncisión se había descuidado y muchos de los israelitas no habían sido circuncidados. Y esto, recuérdense, como habíamos leído en Génesis capítulo 17, que esto era parte del compromiso para que el pacto de Dios se pueda cumplir en el pueblo de Israel. Es decir, habían promesas que se tenían que cumplir en ello, pero iba a depender siempre de la obediencia. Recuérdese que en todas las cosas con el Señor ha tenido que ver con la obediencia. Amén. Amén. Ok, ¿dónde se realizó la circuncisión de los israelitas? ¿En qué lugar? La primera, en el No, desierto, ellos lo ahora circuncidaron. esta. En el desierto. No, recuérdese. ¿No? Recuérdese en el capítulo 1, creo que los versículos
Versículo 2 es, déjame mirar, léalo ahí en el versículo, sí, 2. En el 2 dice que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ok, Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Aralat, exactamente. Aralat. Sí, Aralot. sí. Exactamente. Ahí fue, en el collado de Aralot. Ahí es, no en el desierto, porque recuérdese que ya ellos habían ¿Y dejado dónde el queda desierto. entonces el collado? Recuérdese que quedaba específicamente en la entrada. Ellos estaban, recuérdese que, Ellos habían llegado a Gilgal. exacto, ya ellos Ajá. habían llegado. Nosotros lo vimos, ayer fue que lo vimos. Sí. Ayer, ajá. Ahora, antes de ellos poseer la tierra, el pueblo todavía no había experimentado lo que era los frutos, no había experimentado nada de la tierra, todavía seguían comiendo del maná, ¿verdad? Todavía ellos recibían el maná. Ahora, en este momento preciso es cuando el maná deja de existir y en ese lugar es donde el pueblo de Israel, al Come llegar de a los ese frutos. al llegar a ese lugar, entonces ahí es que ellos hacen la circuncisión. Hacen no Ajá. solamente la circuncisión, también hacen La celebran Pascua. la Pascua. Ujú. Ok. ¿Por qué los israelitas celebraron la Pascua en este capítulo? ¿Por qué? Ellos tenían que recordar, cuando celebraban la Pascua, recordaba, era la salida de Egipto. Exacto. Celebrar la Pascua conmemora la liberación de la esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Excelente. Ujú. Bien. Ok. ¿Dónde se celebró la Pascua? En Gilgal. ¿Mm? En Gilgal. ¿Qué dice Josué 5:10? Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Exactamente. Podemos mirar dos cosas ahí. El lugar, como dice la sierva, excelente, como se llama, pero el lugar específico donde ellos lo hacen, oh santo, el lugar específico donde ellos lo hacen es, ellos toman la parte llana de Jericó. Recuérdese que ellos van a tomar esa tierra. ¿Quién es que le toca el capítulo que viene? Van El a hablar lunes. el lunes. A ti. Vamos a hablar, ¿eh? A ti. Oh, bueno, bueno. Ahí vamos a hablar más ampliamente de eso. Cuando Ok, ellos cruzan, ellos dicen la palabra que ellos se quedan ahí en los llanos de Jericó. exacto. Y ahí mismo hay que celebrar la Pascua. Exacto. Ok, Y acampan ahí en el lugar, como dice la palabra, y acampan en Gilgal. sí. Ok, ¿qué sucedió con el maná después de que los israelitas celebraron la Pascua? Cesó y nunca más Eso. lo vieron. Ujú. No lo vieron jamás, ¿verdad? Ya, y comenzaron a comer del fruto de la tierra entonces. A comer. Ujú. Excelente, excelente, muy bien. Ok, el maná cesó de caer después de que los israelitas celebraron la Pascua y comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Ok, ¿quién se le apareció a Josué en el capítulo 5? El príncipe del ejército de Jehová. Excelente. El comandante, ¿verdad? Se le apareció como príncipe. Recuérdese que él lo que dijo fue, me le voy a, vine como. Como príncipe del ejército, he venido ahora. Exactamente. He venido ahora. O sea que en otro momento él no estaba en esa manifestación. Ujú. En esa Ujú. posición.
Exactamente. Y leímos mucho texto en el cual los textos, según lo que afirma, era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. ¿Qué le dijo el comandante del ejército del Señor a Josué? ¿Qué fue lo que le dijo? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Exactamente. ¿Y a qué recuerda eso? A A cuando se lo Moisés. dijo allá a Moisés cuando la zarza, cuando el Señor se le apareció en la zarza que no se consumía. ¿Y qué ángel era tan santo para que cuando llegara le dijera eso? Por ejemplo, cuando ustedes vieron, cuando vimos que llegó el ángel a donde María, ¿en qué momento el ángel le dijo, mira, llegué yo, quita el calzado de tu pie? ¿En Y qué momento? adórame. Y Ninguno. adórame. El único que merece adoración es nuestro Señor. Mm, Amén. amén. Se fija. Entonces, también cuando el ángel se le aparece a Zacarías, Ajá. mm, y así sucesivamente. En muchas ocasiones, cuando los ángeles se aparecen, ellos ninguno exigen adoración. Al contrario, cuando ven que alguien lo va a adorar, le dice que no, hey, no haga eso. Ajá. A mí Así no. es. Dice a mí no. Mas, sin embargo, aquí él recibió la adoración y le dio instrucciones también. Ok, bien. Entonces el comandante del ejército del Señor le dijo a Josué, quitará el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. ¿Por qué Josué se postró ante el comandante del ejército del Señor? Porque, bueno, la palabra está hablando que es nuestro Señor Jesús y se Amén. postró en Am- reverencia, en adoración. Amén. Sí, porque es el único también que merece adoración. Amén. Recordemos que exactamente él cuando llegó, él dice que miró hacia arriba, perdón, miró hacia arriba y vio un varón. Dijo, wow. Él miró a alguien superior, Ajá. lo vio muy superior y me imagino que la autoridad con la que se le habló, él dijo, wow, aquí, dígame Señor, ¿qué hago? Así fue que se puso de una vez. Ujú. Bien, mis amados, no tengo más preguntas. Está bien, hasta aquí Josué se postró ante el comandante del ejército del Señor como signo de respeto y de adoración. Josué 5:14. Ahí lo vimos. Bien, esperemos que este capítulo haya sido de bendición, ¿verdad? Como lo ha sido para mí. Amén. He aprendido bastante y ahora tengo ansia, deseo de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, volverlo a leer y aprender más. Creo que aquí hay muchas cosas que aprender. Amén. Pues ya saben, mis amados, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar eh, avanzando. Ya próximamente vamos a empezar también el libro de Génesis. Va a ser los fines de semana. Una vez terminemos el tema del matrimonio, eso es lo que va. Eh, y mañana tenemos las preguntas y respuestas de todo lo que hemos visto en la semana. Así que repase esos capítulos. Mire, cada capítulo, mire, casi ninguno tiene versículo. Son capítulos cortos. Usted lo pone ahí, creo que el más largo tiene como 16, 17 versículos. Ujú. Usted lo pone ahí, lo escucha y le da una repasada. Si usted siente que algo lo quiere preguntar, lo pregunta. Y si siente dar un aporte también, y si por si acaso hemos dicho algo, ¿verdad?, que no es bíblico, usted puede traer el aporte mañana y decir, hermana Martica, hermano Jorge, hermano Lázaro, quien sea que hemos dicho algo. Mire, ustedes dijeron tal cosa tal día, eh, pero yo encontré algo aquí en la Biblia y nada, y nos trae luz. Tenemos derecho a equivocarnos siempre. Eso es normal que pueda pasar en un ser humano. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Mañana venga con su pregunta, por favor, conéctese.